Capítulo 57, episodios intermedios 4. Todo comenzó con algo tan pequeño. Se pensó que un convoy imperial se había perdido. La pequeña flota del propio convoy de suministros del Segmentum Command había desaparecido, pero, por otra parte, esas desapariciones eran habituales en una galaxia hostil. Además, el convoy no llevaba mercancías de gran valor. No había necesidad de que el comando Segmentum de Pacificus interviniera en un problema tan pequeño. Aunque se habían ignorado las cuentas del cargamento, el convoy constaba de 3 transportes imperiales que transportaban varios artículos, incluidos alimentos y materias primas. En particular, los transportes llevaban consigo 5.000 unidades de M40 Armageddon modelo autogun cuidadosamente embaladas en sus cajas de metal con todas las piezas de repuesto y cargadores y barriles adicionales incluidos. Además, 1.000 juegos de granadas de fragmentación, 50 juegos de ametralladoras pesadas y suficientes municiones para luchar en una guerra. Se suponía que iban a un planeta sin calve para armar sus ejércitos de PDF recién reclutados formados por granjeros y campesinos pobres que recientemente habían sufrido una serie de guerras de los orcos salvajes locales, aunque habían sido salvados por la intervención oportuna de un grupo de marines espaciales que casualmente estaban cerca. Reconociendo el bajo nivel de tecnología en este mundo feudal cuyos habitantes apenas podían fabricar acero, los marines espaciales habían solicitado un pequeño alijo de armas para estas pobres almas. Entonces, cuando el convoy llegó tarde al planeta, los defensores locales enviados desde el cercano sector capital, incluida una fragata clase espada y 4 monitores de defensa, no dispararon contra el convoy. Fue horas más tarde cuando los lugareños informaron que no habían recibido tales armas, y los escaneos revelaron cómo los transportes aterrizaron cuidadosamente en las tierras altas infestadas de orcos. Desafortunadamente, la flota enviada ya había transitado hacia la disformidad y estaba fuera de su alcance. En una semana, el planeta vio el surgimiento de un nuevo Dwaag. Ya no tan salvajes como antes, los orcos de Sincalve acabaron con sus vecinos humanos. Fue en este momento cuando un nuevo jugador entró en escena. Un orco montado en un acorazado clase Oberon maltratado se había topado solo con Sincalve. El orco era enorme y vestía una armadura orca tan fina que los primitivos de Sincalve nunca habían visto antes. De pie casi tan alto como un Deathread y vestido de pies a cabeza con una armadura con alambres gruesos y cables de alimentación que pasaban por debajo de las placas de metal y los pistones gigantes y elegantes movían la cosa gigante. Aunque asombrados por el orco solitario que salía de la clase Oberon, los orcos no pudieron evitar notar un rastro de sangre fresca detrás del orco cuando el gran orco arrastró detrás de él un cuerpo destrozado de una gran criatura con forma de serpiente con ambos de sus brazos cortados. Lo que también notaron fue cómo la armadura del gran orco estaba decorada con cosas que no eran de metal sino más huesos y caparazón. El enorme Power Claw en su brazo izquierdo tenía sus hojas reemplazadas con garras de hueso afilado de algunas criaturas, mientras que las púas y los cuchillos alrededor de la parte posterior de su armadura también eran garras. El gran estandarte que llevaba el orco estaba decorado con el cráneo de una bestia cubierta de sangre endurecida. El par de enormes espadas de hueso curvadas detrás de su espalda y el arma en su mano derecha, que parecía ser un cañón automático arrancado de la boca de un eldrake rodeado por 4 volteres envueltos en una fina capa de metal y cableados para disparar juntos. No pasó mucho tiempo antes de que el extraño orco emitiera un rugido que causó entusiasmo entre los orcos. Soy el gran jefe Buclaw. Nadie me protege. ¿Quién es el pequeño jefe aquí? En el desafío, un orco grande apareció de entre los Nox. Soy el Dakakrug, el gran jefe. Soy como tu zorra, y me los llevaré. ¡Waag! Los dos caudillos se rodearon un poco antes de que el orco local, que era un poco más pequeño y por lo tanto se sintiera un poco amenazado, cargara primero. No era rival para el gran orco. Con un solo movimiento ágil de su Power Claw, Warbos Buclaw agarró la cabeza de Dakakrug y apretó. Esos poderosos pistones gimieron mientras presionaban hacia adentro, mientras el grueso cráneo de un orco de nivel de jefe intentaba resistir la inmensa presión. Dakakrug se defendió, disparando su ametralladora pesada de triple enlace en dirección general a Buclaw, aunque el dolor segador alrededor de su cabeza hizo que su puntería fuera poco más que una molestia. Las balas con puntas de acero rebotaron en los grandes trozos de caparazón atados alrededor de la armadura de metal del orco más grande. Entonces se oyó un crujido antes de que el orco menor de repente se quedara flácido y cayera de las manos. ¡Waag!
Rugió Buclaw de repente y había una especie de locura en sus ojos. Antes de que otros orcos pudieran hacer algo, el orco más grande cargó contra las filas de Nox. No había ninguna razón detrás de este orc. Solo había un salvajismo con el que ni siquiera los orcos estaban demasiado familiarizados. Buclaw disparó su arma a distancia contra el primer Nob, convirtiéndolo en una explosión de sangre y carne, solo para seguir el ataque con un movimiento de su Power Claw, golpeando a otro Nob. El Nob fue lanzado hacia atrás y se estrelló contra varios bois, pero Buclaw estaba sobre otro Nob, pateando a la pobre criatura contra el suelo con sus pesadas botas de metal cubiertas de dientes de criaturas alienígenas. Las tripas del Nob se derramaron y cuando el Nob trató de entender lo que estaba sucediendo, el Power Claw cayó sobre su cabeza en un puño y partió el cráneo en dos. Yo soy el jefe. Todos ustedes harán lo que yo diga. Gritó el orco loco, sus ojos brillando en un espeluznante púrpura. Había miedo. Estos orcos nunca tuvieron tanta brutalidad entre ellos. Claro, hubo peleas, pero generalmente había alegría en sus peleas. Ellos lo amaron. Lo consideraban un deporte, pero este gran orco era diferente. No sintieron alegría por sus actos de matanza. Solo había una especie de locura. El gran orco estaba tan excitado que parecía que salía vapor de su cuerpo, y la energía crepitante alrededor de su Power Claw lo hacía mucho más aterrador. Ahora eso es genial. ¿Alguien más? Demandó el nuevo jefe, y todos los orcos negaron con la cabeza. El reinado de Buclaw fue bastante bueno. A pesar de los períodos de locura extrema que parecían aterrorizar a los orcos circundantes, cuando el gran jefe simplemente masacraba todo lo que estaba a su alcance, el gran orco manejó bastante bien su nuevo planeta. Una docena de Metboys fueron seleccionados al azar de los Nobs y recibieron conjuntos de herramientas y materiales encontrados en las bodegas de carga de la clase Oberon junto con las piezas de los cuerpos de los tecnosacerdotes y sus equipos. Algunos Nobs con preferencia DACA fueron seleccionados para ser los nuevos Flash Hits, y se les dio a elegir entre todas las armas en los arsenales de la nave imperial. Bois recibió muchas partes y piezas para armarse. En cuestión de semanas, un tercio de los orcos del planeta parecían una partida de guerra orca promedio con un nivel decente de tecnología y armamento. Buclaw era extraño incluso entre los orcos. Asignó roles dentro de las filas de los orcos, y los orcos seguirían sus órdenes o morirían horriblemente. Sin embargo, su trabajo parecía bastante efectivo. Después de un año desde su aterrizaje, Buclaw ahora comandaba un impresionante ejército de casi 5 millones de orcos totalmente armados y entrenados. Al dividir a sus orcos en varias facciones, Buclaw los hizo luchar entre sí constantemente mientras los obligaba a seguir sus tácticas y maniobras. Cualquier Nob que fallara en llevar a cabo las maniobras ordenadas se enfrentaría a la ira del caudillo. Su AAG se volvió diversificado y flexible en tácticas. Tenía 3 docenas de cuadros de comandos, cada uno dirigido por un comando Nob con piezas de cobre y un transmisor clavado en su cerebro. Buclaw los ordenaría a través de la transmisión directa a su cerebro, y Nobs los llevaría a cabo o moriría en su mano. También formó 20 escuadrones de Weird Boys, cada escuadrón compuesto por un Warpear y 4 Weird Boys como apoyo y un puñado de Orc Boys para proteger a los Weird Boys. Con cables de cobre y un dispositivo de cobre similar a un halo de hierro crudo fijado en sus cerebros, estos Weird Boys parecen ser bastante estables, o eso creían con tanto cobre. Buclaw también usó cientos de Flash Hits en apoyo táctico, y manejó cuidadosamente sus Tank Bustas y Lotas como apoyo pesado. Se construyeron fábricas, pero en lugar del estilo tradicional orco, exigió cintas transportadoras y obligó a los Gretchins a sufrir lesiones por manchas repetitivas al introducir sistemas transportadores para sus fábricas más grandes. Las Warvikes, Warbuggies, Wartrucks, Flaktracks, Wartrucks, Battlewagons y varios tipos de Locked Tanks Orc se produjeron a un ritmo increíble. No pasó mucho tiempo antes de que los orcos se vieran forzados a adentrarse en las profundidades del planeta en lugar de simplemente buscar restos humanos. También se construyeron otras cosas. Las ciudades orcas se formaron con laberintos como calles cubiertas de armas defensivas. Las fortalezas orcas se establecieron en ubicaciones estratégicas clave diseñadas para luchar contra cualquier invasor. Algunos pasajes demasiado difíciles de defender con las fuerzas tradicionales simplemente fueron minados hasta que no hubo forma de cruzarlos. Los ríos y arroyos pronto fueron cubiertos por pequeños y grandes barcos orcos con armas y misiles. Lo más impresionante de todos ellos fueron las 2 estructuras gigantes que les exigió el nuevo caudillo. Primero fue su palacio de guerra.
Tenía todo el lujo que se le ocurre a un orco. Tenía armas. Se instalaron nada menos que un centenar de armas antiorbitales, tanto basadas en láser como misiles. 300 cañones antiaéreos formaron anillos tras anillos alrededor del palacio, mientras que todos los accesos al palacio estaban protegidos por torres de grandes cañones y guarniciones de nobs y orcos. Flash Hits, Lotas y Shota Boys guarnecieron permanentemente varias veintenas de torres y almenas del palacio. Una docena de garajes de vehículos llenos de battle wagons y tanques estaban escondidos cerca de cualquier área abierta para emboscar a cualquier intruso. 100 Defcoptas patrullarían el cielo, mientras que docenas de Warcoptas llenos de boys estaban listos para reforzar cualquier área defensiva. Más que eso, se establecieron 7 aeródromos cercanos para tener decenas de Fightas, Dakagets y Fighta Bombers para ayudar al palacio de guerra. En el corazón de su palacio, el poderoso Buklaw con su mega armadura completa rumiaría en silencio rodeado por 300 meganots y miles de los Orc Boys mejor armados del planeta. La segunda creación impresionante y aterradora de estos orcos fue el Space Elevator, una construcción gigante que alcanzaba el cielo casi 300 kilómetros. En realidad, era una amalgama de 6 torres gigantes de 100 kilómetros de altura que sostenían la torre central que llega al gran muelle espacial instalado en la termósfera. Por supuesto, tal estructura no puede realmente sostenerse incluso con el infame tecnología Orc. De hecho, el muelle espacial dispara constantemente decenas de pequeños motores para empujarlo hacia arriba mientras está atado al Space Elevator, y el propio ascensor espacial Orc tiene cientos de pequeños propulsores y propulsores de emergencia para mantenerlo en su lugar. Sin embargo, en los muelles, los orcos estaban construyendo barcos. Con Buklaw exigiendo un poco más de practicidad y más DACA, y algún arreglo intencionado de dicho DACA, los mecánicos estaban ocupados creando nuevos tipos de Orc Crossers. La clase Oberon original se había convertido completamente en una nave orca en este punto, eliminando todo rastro de los humanos que solían habitar la nave. Ahora era más grande y estaba cubierto de más armas. Nuevas secciones tan grandes como monitores de defensa se colocaron en la clase Oberon para que funcionaran como hangares adicionales para los Fighta Bombers y los Orc Assault Boats. Debajo de la nave había decenas de lanzadores para los Orc Rocks, y un asteroide cercano proporcionó suficientes materiales para crear cientos de Rocks. En el tercer año de su gobierno, el nuevo imperio de Buklaw en Sincalve estaba repleto de orcos. Su nave insignia, la antigua clase Oberon, Daquilla Destiny, no solo estaba lista para la guerra, sino que estaba al mando de 80 crossers y cientos de escoltas. En la superficie del planeta, gobernó sobre 10 millones de orcos bien armados y entrenados, con 80 millones en un estado un poco más salvaje. Con los recursos naturales esforzándose por mantenerse al día con el creciente número de orcos, Buklaw finalmente consideró que su imperio estaba casi listo para un nuevo Waag. Excepto por una cosa. El primero en notar que algo se dirigía hacia el planeta fue una nave de ataque embestida en una misión de exploración. Envió un mensaje sobre una gran criatura alienígena bulbosa. Al recibir el mensaje, Buklaw sonrió ampliamente y ordenó a su flota que permaneciera cerca del muelle espacial. La nave alienígena llegó sobre Sincalve al otro lado del muelle espacial y lejos de la mayoría de las armas antiorbitales. La monstruosa criatura gigante se colocó sobre una arena muy grande que Buklaw ordenó instalar para que sus boys entrenaran. Era una llanura circular gigante de 100 kilómetros de radio rodeada por toscos muros orcos con muchas puertas para que los orcos pasaran. Luego, la bionave hizo llover miles de cápsulas que bombardearon la arena a la perfección. Ni una sola vaina cayó afuera. Pronto, la arena se llenó con cientos de miles de extrañas criaturas parecidas a insectos. Buklaw ordenó con entusiasmo a sus orcos que atacaran a las criaturas. Durante 3 días y 3 noches, los orcos atacan a las criaturas alienígenas hasta que finalmente matan a todos los alienígenas. El Warboss luego ordenó a sus orcos que saquearan cada garra, cada trozo de caparazón y cada saco de ácido de los cadáveres alienígenas. Pronto, sus orcos estaban todos vestidos como él, cubiertos con bichos. Finalmente satisfecho, Buklaw partió de su palacio de guerra y se sentó en el corazón de Daquilla Destiny, y envió su flota a la galaxia en general. El primer mundo imperial en enfrentarse al nuevo Waag. Buklaw era el Harris III, un mundo civilizado al borde del Corredor Orián. El Corredor de Orián es una región del espacio que contiene 3 sectores imperiales y 4 docenas de mundos imperiales en su interior, y es sorprendentemente pacífica en comparación con el resto de la galaxia.
Solo se puede sentir una presencia menor de piratas y orcos en esta región de relativa estabilidad. Aunque un puñado de mundos colmena experimentan cambios locales, no hay amenazas externas que el Imperio considere necesarias para establecer un capítulo completo de marines espaciales para cuidar. Otro hecho importante sobre el corredor de Orián es que es un paso hacia Macharia, un mundo sagrado donde nació el famoso Santo Lord Comandante Imperial Solar Macharius. Además, el diezmo proporcionado por los 3 sectores dentro del corredor es bastante significativo. Por lo tanto, cuando se observó a la flota orca cerca del subsector Haris, el comando del Segmentum respondió rápidamente. Reunieron regimientos de la Guardia Imperial dentro del corredor Orián y enviaron 5 regimientos completos a Haris III mientras preparaban las defensas de los mundos imperiales cercanos. La flota de batalla Beltos fue enviada para hacer frente a la amenaza orca antes de que pudiera llegar a las afueras del sector Beltos. El comando del Segmentum y el comando del sector confiaban en que sus guardias imperiales harían retroceder a algunos orcos, y se enorgullecieron de su rápida respuesta. Después de todo, toda una flota de batalla y un total de 6 regimientos de la Guardia Imperial conducirían fácilmente un pequeño AAG. Volver sin problema. Estaban muy equivocados. La flota de batalla Beltos atrapó a la flota orca en el sistema Sairost, el sistema imperial habitado más alejado del corredor Orián. Pensando que el mundo feudal de Sairost II era el primer objetivo, y que los orcos buscarían crear un escenario allí, la flota imperial se preparó para la defensa del planeta. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que los orcos no se estaban moviendo más allá del cinturón de asteroides cerca de Sairost II. Al explorar, encontraron una modesta flota de barcos orcos, que coincidía con la descripción de sus observaciones anteriores. La flota orca estaba acurrucada alrededor de una especie de gran construcción y, para horror de los imperiales, parecía ser una catapulta gigante que usaba tecnología basada en la gravedad que los orcos estaban creando para lanzar asteroides al planeta. El almirante a cargo había notado que la flota orca parecía ser mucho más pequeña que toda su flota de batalla, y decidió aplastar a los orcos antes de que pudieran terminar la catapulta de gravedad. 5 de los 6 acorazados, la mayoría de los cruceros y una parte significativa de los escoltas fueron desviados de la defensa del planeta para atacar a los orcos. Cuando finalmente llegaron al cinturón de asteroides, los imperiales se enfrentaron a decenas de satélites de batalla orcos armados con armas láser y torpedos. Aún así, había muy pocos orcos para resistirlos, por lo que los imperiales se dirigieron al cinturón de asteroides. Persiguieron a la pequeña flota orca, a pesar de la fuerte carga de su escudo de vacío gracias a los asteroides. La trampa saltó cuando la flota imperial estaba en medio del campo de asteroides. Decenas de bobinas gigantes construidas sobre los asteroides más grandes cobraron vida y enviaron una tormenta electromagnética masiva a la flota imperial. Con sus escudos ya agotados significativamente, muchas de sus naves menores quedaron inoperables por un corto tiempo. Los servidores y los tecnosacerdotes se apresuraron a reparar sus naves mientras las naves supervivientes disparaban a las naves orcas que ahora jugaban al escondite entre los asteroides. De repente, debajo de la flota imperial aparecieron cientos de rocks y botes de asalto, y embistieron a las naves imperiales. Sorprendida e incapacitada, la flota imperial no tuvo más remedio que sortear las fronteras. La batalla duró casi 9 horas, pero cuando la flota imperial finalmente se retiró a Sairost II, solo quedaban 2 cruceros y 6 escoltas, y eran perseguidos por la verdadera flota orca que sumaba cientos. Las naves restantes de Battlefleet Beltos huyeron del sistema, dejando las pobres almas de Sairost II a los orcos. Para cuando la flota de batalla Beltos fue reforzada por los elementos de las flotas de batalla Sindra y Orost, los orcos finalmente habían llegado a la capital del subsector de Haris III. La guerra por Haris III fue agotadora. 6 millones de orcos bien armados se enfrentaron contra los 5 regimientos de la Guardia Imperial. Con la ayuda de 9 millones de ejércitos de las PDF, los imperiales contuvieron la marea orca todo el tiempo que pudieron. Sin embargo, estos no eran orcos ordinarios. Entendían la estrategia y la táctica. Se tomaron o saquearon lugares críticos y se evadieron o emboscaron contraataques. Las ciudades fueron bombardeadas y los pueblos fueron saqueados. Los equipos de comando destruyeron los convoyes de suministros mientras las aeronaves orcas dominaban los cielos. Otros mundos en el subsector comenzaron a ver orcos también. El mundo agrícola de Riadin III se enfrentó a miles de motociclistas orcos, mientras que el mundo fábrica de Ruensope fue invadido por Ormex y sus bois.
Incluso Siskoran II, el mundo fortaleza más cercano del imperio, fue atacado. Si bien no pudieron resistir a los 14 guardias imperiales estacionados en el planeta, los orcos construyeron las catapultas de gravedad, arrojando decenas de asteroides al planeta. La guerra se intensificó a medida que llegaba la mano de obra de los sectores cercanos y las ayudas del comando del Segmentum. Desafortunadamente, los orcos no fueron el único enemigo al que tuvieron que enfrentarse los imperiales. Las incursiones de las fuerzas Eldar repentinamente se extendieron por todo el sector Beltos. Un mundo astronave previamente desconocido había enviado un número significativo de sus fuerzas militares al corredor Orián y paralizaron a los imperiales por la espalda mientras se dirigían hacia los orcos. Pronto, la guerra se convirtió en un tumulto a tres bandas entre los orcos, la Guardia Imperial y la hueste de guerra Eldar. A medida que la guerra comenzó a hacerse más grande, los orcos de los sectores cercanos comenzaron a unirse al caudillo Buclau, y ya se hicieron famosos por decapitar al señor del sector Beltos cuando atacó la capital del sector en un ataque relámpago que dejó paralizadas las defensas imperiales. El Orc Cuervo se opuso al Eldar Autarch Bienrona y sus Soulin Bansees. Buclau arrasó con los guardias imperiales que se le oponían. Cubierto con una rótula de metal que sobresalía con espinas de hidralisco, su rodilla era tan mortal como cualquier otra, y se estrelló contra el pecho de un guardman que se derrumbó en un desastre sangriento cuando fue arrojado hacia sus aterrorizados camaradas. Chisporroteantes rayos láser alcanzaron la mega armadura cubierta de caparazón, causando poco daño a la capa adicional de la armadura del gran orco. Las horribles armas del caudillo fueron empujadas hacia los guardias que intentaban abrir la puerta para escapar del gran orco. No tuvieron éxito. Con un ruido atronador, 7 guardias fueron arrojados contra la puerta revestida de adamantium del palacio del gobernador. «No moriré aquí por tus manos, orco», gritó un valiente sargento que corrió hacia Buclau con su espada sierra y su pistola láser. Un comisario también llegó corriendo con 2 sobrinos. El Reaper Gun de gran calibre disparó grandes balas que se estrellaron contra la gruesa armadura del orc, y el Power Saber del comisar cantó su canción mortal en el aire. Buclau no se impresionó. Bloqueando la oscilante espada sierra con la cubierta de metal de su arma, clavó su Power Claw en el vientre del sargento, atravesando a todo el ser humano de un solo golpe. Luego arrojó al soldado moribundo a los sobrinos justo cuando apuntaba con su arma al comisario, que intentaba esquivarlo. La tosca pistola orca hizo estallar sus balas sobre los pobres Owyrins, y ambos quedaron hechos pedazos. El orco de repente sintió un poco de dolor cuando algo caliente pasó zumbando junto a él. 3 de los Stormtroopers que habían logrado matar a algunos de los Orc Boys dispararon sus Offshot Las Guns a Luarbos. Pisoteando al comisario que intentó levantarse después de que la bala orca le alcanzara el brazo izquierdo, el caudillo saltó sobre los Stormtroopers y los aplastó bajo su cuerpo. A su alrededor, se desató una terrible escaramuza. Ya había decapitado al gobernador, y la cabeza cortada con los ojos en blanco ahora decoraba uno de sus palos sobre el casco del orco. Soy un gran jefe. Ningún hombre puede superarme. Se rió el orco mientras observaba cómo 6 de sus meganots destrozaban a una docena de guardias y 4 soldados de asalto. Recientemente había adquirido un dispositivo de teletransportación humana y sus mecánicos crearon su teleporta a partir de eso. Desafortunadamente, había perdido a la mitad de los orcos con los que quería enfrentarse. 7 meganots no se encontraban por ninguna parte ya que también se perdieron 4 escuadrones de Orc Boys. Aún así, tenía suficiente fuerza para cargar contra el palacio del gobernador y matar al gobernador. Orite, hora de ir a hacer Moroag. Gatsakuf, teleporta ahora. Rugió en su comunicador al Big Mech a bordo de su nave. Jefe Yesa, Sonfin está mal aquí, no puedo encontrarte en Maescreen, respondió el gran mecánico ya que sus sensores no podían identificar al caudillo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no puedes encontrarme? Arréglalo y sácanos de aquí, gritó el gran orco mientras recargaba su arma. Jefe? Estoy viendo muchos dedos Kuminatia, informó el Big Mech. Buclau se giró justo a tiempo para ver que la puerta principal del salón del trono del gobernador se desmoronaba y revelaba un Avancee Exarch con un par de Mirror Swords y sus 2 escuadrones de Owlin Vansees. Detrás de ellos había más fuerzas Eldar. Jajaja. Morphing Stokill. Oye, orejas puntiagudas, ¿a qué vienes aquí? ¿Vienes a morir en mis manos? Se burló el gran orco. Silencio, orco. Estamos aquí para vengarnos duramente de tu sucia existencia. Pagarás por la preciosa sangre Eldar que has derramado en tus rencorosos ataques, respondió el exarca, furioso.
Los orcos se reunieron detrás de su jefe, siendo aún más numerosos que los Eldar. 2 escuadrones de Owlin Banshees y 2 escuadrones de Dire Avengers se pararon y se encontraron con 6 Meganops, 4 Flash Hits y 4 escuadrones de Orc Boys. Sin embargo, la verdadera batalla fue el duelo entre el exarca y el caudillo. Entonces ven aquí, Eldar. Tus almas sabrán bien sin importar cómo te mate, susurró el caudillo, enviando sus palabras solo al exarca y hablando de una manera muy diferente a la de cualquier orco que ella hubiera conocido. ¿Qué pasa? No soy más que un sirviente de un poder mayor, se burló el caudillo antes de rugir una respuesta similar a la de los orcos. Ida Warvos Buklaus. La Mirror Sword fue empujada hacia atrás cuando bloqueó el repentino y veloz golpe superior de la Power Claw. Una tormenta de relámpagos estalló donde se encontraron la espada de la misteriosa tecnología Eldar y la cruda pero poderosa Power Claw. La exarca esquivó la ráfaga explosiva del cañón orco mientras daba volteretas por la inmensidad del salón del trono justo cuando el resto de los Eldar y el resto de las fuerzas orcas se unían a la batalla. La primera salva de Buklaw había matado a 2 Banshees antes de que pudieran evadir, pero este insulto fue respondido cuando un Banshee saltó hacia el Warvos. Tonto en su valentía, el Banshee había subestimado al orc y su tobillo izquierdo fue agarrado por Power Claw. Hurley, no tienes oportunidad. El orco se balanceó hacia abajo, golpeando al Banshee contra el suelo de mármol, salpicando su cuerpo líquido por el suelo como un lago de sangre. La exarca cargó rápidamente, aprovechando la muerte de su hermana. Las espadas espejadas cantaban, y la gruesa armadura del orco resistió los ataques, aunque los pedazos de caparazón y metal que salieron volando de su armadura de repente lo hicieron sentir un poco amenazado. El Power Claw se balanceó de un lado a otro, ahuyentando al exarca, pero el Eldar fue persistente. Recortó la armadura del orco poco a poco y lo hizo retroceder. Aún así, sus espadas no podían dar en el blanco, ya que el campo de extraña energía disforme que rodeaba al orco dificultaba acertar el golpe perfecto. De repente, el orco apuntó con su arma hacia ella, y ella se topó con el par de orcos disparando sus armas a los Dire Avengers. El gran camión del orco atravesó a sus propias tropas, pero a Buklaw no le importó. Deja de brincar, niña. Déjame pisotearte. Gritó el caudillo, mientras atacaba a la exarca cuando ella se acercaba. Ella evadió el ataque y saltó hacia atrás solo para enfrentarse al cañón del arma del orco. Se dejó caer al suelo, aplastándose contra el suelo mientras las balas pasaban zumbando junto a ella. Luego rodó hacia un lado mientras el caudillo bajaba su arma al suelo para golpearla. Sus Mirror Swords cortaron al Warvos, bloqueados por Power Claw. Entonces el orco hizo algo inesperado. Apuntó su Power Claw hacia ella, con el puño cerrado. Fue en ese momento que vio un par de pequeñas cosas parecidas a misiles. La golpeó. Una de las cosas del tamaño de una granada la golpeó. Fue doloroso pero su Aspect Armor logró resistir el impacto. Sin embargo, sus oídos zumbaban. El impacto había desencadenado un pulso de explosión de conmoción que la había derribado. Tropezó aturdida cuando el orco se acercó a ella. Exarca. Gritó un Banshee cuando se interpuso en el camino del orco. Al orco no le gustó eso. Buklaw golpeó al Banshee con su Power Claw, aturdiendo a la guerrera y dejándola sangrando en el acto. Mientras caía lentamente al suelo, Buklaw golpeó al solitario Banshee con su Power Claw una y otra vez hasta que no quedó nada más que una mancha roja. ¡No! Tú, orco, pagarás por eso. Oblígame, Eldar. Mira a tu alrededor. Estás solo, gruñó el exarca. De hecho, incluso los Meganops estaban siendo obligados a retroceder por los Banshees. Aunque quedaban pocos Eldar, solo Buklaw se mantuvo firme. No importa que se sacrifiquen unas pocas vidas orcas, Eldar. No son más que forraje en la guerra más grande. No tienes idea de cuán profundo llega este agujero de conejo, se burló Buklaw. ¿Qué quieres decir? ¿Qué eres? No eres un orco ordinario. Buklaw se rió entre dientes cuando cayó el último Meganop. Los Banshees restantes y los Dire Avengers ahora dirigieron su atención al Warvos, pero el gran orc parecía despreocupado. No puedo ser derribado por esta chusma, niña. Soy más grande que cualquier orco que puedas conocer. Sus armas ladraron muerte, y los 4 Dire Avengers restantes y un Banshee fueron triturados en segundos. En ese momento, el escuadrón restante de Banshee saltó sobre él. Sus espadas lo golpearon varias veces, pero el orco se defendió, y cada golpe derribó a un Banshee mientras él y su armadura se negaban a rendirse. Sangrando y con su mega armadura desgarrada, todavía estaba de pie. Herida porque había cruzado espadas con el orco una vez más, la exarca vio que el orco se acercaba a ella.
Cerró los ojos anticipándose a la muerte. Sus brazos estaban rotos y sus espadas perdidas. Jefe. Te veo en la pantalla. Lo tengo. Teleporting ahora. ¿Qué? ¡No! Tú, Hut. Bitsum. Con una explosión de luz brillante, el Warbos fue teletransportado. El exarca suspiró. Bueno, parece que la canción del destino no termina para mí aquí, susurró la exarca al sentir que sus parientes llegaban cerca. Las fuerzas Eldar del mundo astronave Siantrae se tambalearon ante los ataques de los orcos contra sus fuerzas. Sin embargo, su guerra apenas comenzaba. Aunque más pequeños que la mayoría de Craftworlds, mantuvieron un ejército fuerte porque no desperdiciaron sus ejércitos en guerras que no les conciernen. Esta vez, los orcos habían bombardeado su preciado mundo astronave con asteroides y habían rastreado a los orcos hasta Haris III, solo para descubrir que su consulta era demasiado fuerte y astuta. Cuando los refuerzos Eldar empezaron a llegar, el gran orco evadió a los Eldar. Se trasladó al mundo forja de Meindor VI y lo saqueó. Los Eldars llegaron demasiado tarde y vieron que el vasto astillero de Meindor ahora estaba vacío, las naves robadas por el astuto caudillo y el planeta en llamas. Los Eldar intentaron abandonar el mundo metálico de los humanos cuando una fuerza de élite de Stormtroopers y regimientos completos de Guardsmen los atacaron. Los tecnosacerdotes informaron que las cicatrices de batalla de la superficie del planeta indicaban que aunque los orcos habían atacado el mundo forja, había señales de armamento Eldar mucho más que el de los orcos. Además, la evidencia sugería que los Eldar habían causado daños irreparables a varios manufactorums clave, paralizando algunas de las producciones más importantes. Enfurecidas, las fuerzas imperiales acosaron a los Eldar, y los antiguos Eldar se vieron obligados a huir de regreso a su puerta de la telaraña. Al regresar a su mundo astronave, encontraron su hogar asediado por una flota imperial. Aunque lograron ahuyentar a las naves imperiales, su mundonave había sufrido grandes daños. Declarando que los humanos han interferido en su búsqueda de los orcos por última vez, los Eldar de Siantrae enviaron una gran hueste de guerra a Barastia III, un mundo importante en el sector Sindra. El mundo fábrica de Barastia IV mantuvo otro astillero, incluso más grande que el de Meindor VI, y los Eldar se vengaron en la superficie de Barastia IV antes de atacar a los orcos que invadían Barastia III. Los Eldars de Siantrae tenían una secta de Eldar que eran fabricantes de armas del antiguo imperio Eldar. Incluso después de la caída, crearon armas horrendas para defender su nuevo hogar y, por lo tanto, Eldar Waros desató una de esas armas contra Barastia IV. Un barco especial diseñado y construido para albergar su arma fue escoltado en secreto a Barastia IV. 3 enormes cañones del arma dispararon algo parecido al infame cañón D de los Eldar, pero con horrores mucho mayores. Se hizo un agujero en la superficie del planeta del tamaño de una isla grande, y 1 billón de Daimons lo siguieron momentáneamente a través del desgarro en realidad mientras las olas crudas de la disformidad estallaban hacia afuera. Decenas de millones murieron en un solo momento antes de que los Daimons fueran arrastrados gritando, y sus gritos destrozaron incluso las estructuras más fuertes. Se formó un círculo masivo de varios cientos de kilómetros de radio, y dentro de ese círculo solo quedó polvo metálico. Sin embargo, los imperiales no estaban contentos con los invitados no invitados. Estaban lidiando bien con los orcos que atacaron el mundo colmena de Barastia III, pero de repente los Eldar atacaron, matando tanto a los humanos como a los orcos. Los Eldars de Siantrae estaban ahora ensarzados en 2 guerras a 3 bandas. En Haris III y en Barastia Iri, las fuerzas Eldar fueron llevadas a una guerra desesperada contra los humanos y los orcos, y la respuesta a tal interferencia fue otro ataque a su mundo astronave. El comando del Segmentum solicitó la ayuda de los Scions of Veneration, un capítulo de marines espaciales más cercano al corredor Orion. Comprendiendo la escala de este conflicto, el señor del capítulo Barcus gastó la mayor parte de sus fuerzas disponibles en casi 5 compañías. 5 compañías de marines espaciales descendieron sobre Haris III, mientras que una fuerza de la propia flota y fuerzas terrestres de Mechanicus fue enviada a Barastia III para hacer que los orcos y los Eldar respondieran por el insulto que habían infligido a Meindor VI. Al darse cuenta del nivel de amenaza que representaban los Eldar, el señor del capítulo Barcus solicitó la ayuda de un hermano del capítulo para tratar con los Eldar. 3 compañías de los vástagos de la veneración apoyadas por 3 compañías del capítulo de los leones vigilantes reunieron una impresionante fuerza de ataque que incluía un regimiento de la Guardia Imperial de Cadia. Siguieron a una flota orca que sus bibliotecarios habían determinado que estaba en posesión de la ubicación del mundo astronave Eldar.
Los marines espaciales asaltaron la base de asteroides Orcos, mataron a muchos y finalmente capturaron un cogitador que contenía la hora y el lugar en que el mundo astronave Siantrae saldría temporalmente de la telaraña. 6 compañías de marines espaciales y 3.000 cadianos, incluidas 3 escuadras completas del famoso Kasrkin. El señor del capítulo Barkus dejó que su puño de Olbrig, la antigua reliquia de su capítulo, golpeara el cuerpo de un Eldar Avenger. La reliquia Power Fist, que una vez fue parte de un conjunto de Catapracti y Terminator Armor, estaba hecha de una tecnología tan rara y poderosa que la energía crepitante que rodeaba la superficie del arma desintegró la parte superior del torso del Avenger en una bocanada de niebla sangrienta. Sin embargo, el señor del capítulo no había terminado. Su mano derecha se movía, su muñeca con una gracia ágil tan rápida y perfecta que bloqueó los 7 pequeños fragmentos de la catapulta Shuriken con su espada de energía reliquia. Estaba armado con un par de armas reliquia y vestido con una armadura de artífice igualmente venerada desde los albores de la historia del capítulo. No fue tan fácil de derribar, ni siquiera cuando los Eldar habían enviado una fuerza significativa para derribar al líder del ataque imperial en su mundo astronave. Barkus ya había sospechado tales movimientos y trató de provocarlos. De hecho, entrar a zancadas en una de las cámaras de generación de energía rodeada solo por su guardia de honor y un escuadrón de marines tácticos parecía una tontería, a pesar de que la cámara ahora estaba dentro de su área de control. Los marines espaciales se habían adentrado profundamente en el mundo astronave, tomando una docena de cámaras, pilares y torres más grandes. Tenían un punto de apoyo tan grande como una pequeña ciudad industrial. Guardias imperiales de origen cadiano lograron hacer buenas defensas alrededor del área que habían conquistado. Las fuerzas Eldar tomaron represalias de inmediato, y el Consejo de Guerra de Siantrae intentó asesinar al señor del capítulo de los Scions of Veneration porque era el comandante de la fuerza de ataque. Sin embargo, los Eldar habían subestimado al señor del capítulo. De hecho, era un maestro guerrero. Con solo 2 pasos, el señor del capítulo golpeó con el puño el pecho de otro Avenger. Incluso en el ciclo de apagado, el Power Fist fue suficiente para perforar un gran cráter sangriento en el pecho de los Eldar muertos, pero Barkus no permitió que los Eldar murieran tan fácilmente. Giró el cuerpo pegado a su venerado Power Fist para que el ataque entrante de un Dark Reaper. El Avenger muerto fue hecho pedazos por el ataque de su pariente, pero el Dark Reaper no pudo disparar de nuevo ya que la espada sierra del sargento del escuadrón táctico partió la cintura del Eldar. Barkus estaba ahora en los Bansees. La espada de Barkus bloqueó el movimiento descendente del Bansee, y las 2 hojas arrojaron una lluvia de chispas sobre el campo de batalla. Hizo una estocada con su Power Fist, pero la mujer Eldar hábilmente retrocedió y disparó la pistola Shuriken contra la cabeza del señor del capítulo. La espada de energía entrante había distraído a los Eldar por un momento, y 4 fragmentos volaron hacia la cabeza de Barkus pero con mala precisión. Aún así, el halo de hierro ya estaba encendido, y una capa invisible de escudo había protegido la cabeza del señor del capítulo. Los fragmentos de Shuriken se desviaron por la energía vibrante que rodeaba la cabeza del humano, y la Power Sword se movió de nuevo. El Bansee y el marine espacial se encontraron 3 veces más con la hoja del otro antes de que el Eldar flaqueara. La punta de la espada de energía cortó la garganta, el campo de energía se perfeccionó a nivel molecular y desintegró la fina capa de la armadura de aspecto del Avancee junto con su garganta. El esófago desgarrado y las arterias estallaron con sangre incluso cuando la guerrera de Kaine se arrodilló lentamente. Tráiganlos. Somos los marines espaciales del dios emperador. Somos la muerte encarnada. Estos malvados engañadores tienen algún plan para atacar al imperio, y no les permitiremos tal deporte. Será nuestro deporte de muerte y destrucción que jugarán hasta su perdición, rugió Barkus mientras golpeaba a otro Avenger con el hombro. La batalla había sido ganada, y la fuerza de ataque Eldar fue casi completamente aniquilada, dejando apenas un puñado que había escapado de regreso al resto del mundo astronave. Parecía que los marines espaciales se adentrarían profundamente en su circuito infinito, y el mundo astronave terminaría allí. El destino, al parecer, tenía otras ideas al respecto. Mi señor Barkus, acabo de recibir una comunicación urgente de la Torre Onix, nuestro monasterio fortaleza, informó el epistolario. El epistolario Larcos había entrado a través de la gigantesca sección rota de la pared que formaba una torre de viviendas arriba. Dirigía un pequeño grupo de marines espaciales y guardias imperiales. Barkus podía ver el cansancio en el rostro del bibliotecario y sabía que Larcos no era un hombre débil.
El señor del capítulo sabía la razón del cansancio del bibliotecario. La bibliotecaria se había estado batiendo a duelo con la vidente y su grupo de brujos y segadores oscuros, y la bibliotecaria había luchado con uñas y dientes para intentar bloquear los ataques de la vidente en la sección que los imperiales habían controlado. Barcus pudo ver numerosos cortes profundos y evidencias de explosiones grabadas en la antigua servoarmadura del bibliotecario, y vio al menos 4 heridas profundas y vio sangre seca en esos lugares. Incluso el equipo que había liderado el bibliotecario tenía muchas heridas y un número reducido. Del escuadrón táctico y el escuadrón de asalto, solo quedaban 6 hermanos de batalla, 2 de ellos marines de asalto. Los 5 escuadrones de guardias imperiales y un escuadrón de Kasrikins resultaron en 3 Kasrikins supervivientes y 12 guardias. Un cálculo rápido le permitió a Barcus ver que las últimas 9 horas de batalla habían sido peligrosas incluso para alguien como Larcos. ¿Qué novedades me traes, bibliotecario? ¿Ya me extrañan? Rió Barcus, sacudiéndose la sangre de su espada de energía. Mi señor, la torre Onix está sitiada. Algún enemigo se ha atrevido a asaltar el corazón de nuestro capítulo justo cuando lo hemos vaciado, respondió el bibliotecario. Los ojos del señor del capítulo se abrieron con sorpresa. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Quién se atreve a venir a nuestro mundo? Aunque no podemos confirmarlo, todas las armas están hechas de algún tipo de toxina, respondió el bibliotecario. ¿No puedo confirmar? ¿Quieres decirme que nuestros defensores no se han enfrentado a los enemigos en batallas directas? Preguntó el señor del capítulo. Se asaltaron 7 convoyes de suministros de las ciudades y los equipos enviados para investigar fueron emboscados, y se produjeron algunas bajas. Además, había varias naves rápidas en el aire que habían disparado misiles que explotaron con algún tipo de fragmentos de cristal venenoso. Barcus gruñó. Necesitaba regresar al monasterio de la fortaleza de inmediato, sin importar si el ataque a su hogar era pequeño o grande, pero si se hubiera ido, la moral de la fuerza imperial que atacaba el mundo astronave caería a niveles peligrosos. Dejar atrás un pequeño contingente era simplemente imposible, ya que este era el territorio de los Eldar. Informa a los demás, estamos dejando esta nave Eldar abandonada. Coloca tantos explosivos como puedas en la mayoría de los lugares críticos. No hay misiones suicidas para destruirlos, solo colocan tantos como puedan, ordenó Barcus. Sí, mi señor. Lo haré. Barcus se volvió hacia el resto del mundo astronave más allá del borde de la plataforma en la que se encontraba. Regresaré aquí algún día, Scorialdar, y arrasaré con los de tu especie, prometió el señor del capítulo de los Scions of Veneration. La guerra por el corredor Orián se volvió aún más feroz y comenzó a desbordarse. Mientras los hijos de la veneración luchaban contra las incursiones de los Eldars oscuros en su sector de origen en represalia por atacar su mundo, los Eldar y la Guardia Imperial comenzaron a luchar más allá del corredor Orián, obligando a otros sectores imperiales a lanzar sus ejércitos y flotas. En su odio ciego, de alguna manera habían descubierto y atacado un mundo exodite oculto, masacrando a la población en su superficie. La reacción se produjo cuando otros 3 mundos astronave enviaron sus ejércitos para vengarse. 2 mundos astronave menores y las fuerzas de Villeltan comenzaron a asaltar los mundos imperiales a medida que más fuerzas de los Eldars oscuros saqueaban los mundos marginales en busca de esclavos. Los orcos también se reunieron en gran número. Identificado como el Warboss Nuclau, el maestro del alboroto orco inicial logró conquistar varios mundos, incluidos Haris III, Sairosti y una gran parte del mundo Forja Meindor VI, así como varios mundos menores en el sector Beltos. El mundo agrícola de Riadin III, el mundo fábrica de Ruensope y el mundo fortaleza de Siskoran II se convirtieron en intensos campos de batalla cuando las fuerzas de los orcos, los Eldars y los imperiales libraron una guerra desesperada para reclamar esos mundos clave. Todos estos combates habían atraído a otros orcos, sin embargo, y las fuerzas de Waag. Eatkraka liderado por el infame criado orco Eatkraka descendió al sector Sindra mientras que el sector Orost y su vecino fuera del corredor Orián, el sector Canadean, fueron invadidos por el Waag. Tonkras a bordo del enorme Space Hulk da Bottleneck. Otros capítulos de marines espaciales comenzaron a interesarse en las fuerzas desestabilizadoras dentro de estos sectores. Los 3 sectores, Beltos, Sindra y Orost, del corredor Orián, el sector Canadean del cúmulo estelar Canad, y el sector Osiris del pasaje Isa estaban bajo asedio. Los hijos de la veneración se movilizaron en su totalidad, llamando a cada miembro de su capítulo a su sector de origen, mientras que los leones vigilantes contribuyeron con 7 compañías.
Los templarios negros habían enviado una compañía de combate de casi 150 en número, mientras que los ángeles del purgatorio enviaron 3 compañías. Rápidamente entraron en contacto con las fuerzas de los orcos y los eldars, e inevitablemente, la guerra atrajo la atención del gran enemigo del imperio, el caos. Los defensores de Falcandia, un mundo importante en el sector canadiense, ya estaban bajo un fuerte ataque por parte del Waag Tonkras. Durante varios días, las fuerzas de los regimientos de infantería 104, 107 y 121 de Falcandian habían estado librando una guerra urbana desesperada en la capital planetaria contra las hordas de orcos, mientras que los regimientos de infantería mecanizada 201 y 204 de Falcandian hacían retroceder a los asaltantes eldars oscuros que atacaron el pueblos mineros en las tierras altas del norte. En el otro lado del planeta, la guerra a 3 bandas entre las fuerzas de Atkrarka, Tonkras y los defensores del 209º Regimiento de Infantería Mecanizada de Falcandian, el 302º Regimiento Blindado y el 125º, 131º Regimiento de Infantería había expulsado a toda una provincia del territorio del planeta. En ruina ahora, las ciudades del sur se cubrieron de repente con una niebla púrpura brillante de energía disforme cruda que se filtraba desde la fisura en la irrealidad arrancada de las mentes de una camarilla de psíquicos nacientes preparados por el culto del caos que se había arraigado en este mundo. En la ciudad principal de Iskur, una ciudad rica y próspera que se había vuelto decadente, las semillas de la rebelión habían estado creciendo bajo la cuidadosa gestión del gobernante de la ciudad, el jefe de dicho culto del caos. Una casa de adoradores del caos a cargo de una ciudad rica había creado varios orfanatos que albergaban a muchos psíquicos que habían eludido los ojos de la autoridad imperial. Dada la sangrienta matanza que estaba ocurriendo en todo el planeta, el culto actuó. Enfocaron a todos sus hijos psíquicos en crear una fisura enojada, cruda y semipermanente en la realidad. Decenas de jóvenes niños psíquicos murieron en el impacto inicial, pero luego se sacrificaron personas para persuadir a los maestros del caos. Liderados por su señor del caos, apareció una secta de los impíos. Una vez que los Invictors, este corrupto capítulo de Astartes ahora vino a traer los horrores de la disformidad a este mundo. Lord Joe, como se le llamaba ahora, fue una vez el capitán de la tercera compañía de los Invictors. Una vez fue un gran guerrero elogiado en el imperio, pero una vez que su capítulo cayó en las trampas del falso santo, todo terminó. La cruzada abisal lo había retorcido y cambiado a él y a sus hermanos. Ahora bien, eran fanáticos de la causa del panteón del caos, y eran los portadores de las huecas palabras del caos escritas en su oscuro evangelio. Susurrando y cantando oscuros himnos, los impíos cruzaron la fisura y tomaron el control del culto y su ejército rebelde. Mientras que el resto de los Unayoued asaltó a los defensores del planeta, Lord Joe recibió una orden de su maestro, Lord Barren, el ex capitán de la segunda compañía y el actual señor de los Unayoued. Lord Joe se llevaría una antigua reliquia enterrada en el sepulcro de alabastro, la tumba de un legendario guerrero de las llamas que ahuyentó a los asaltantes eldars oscuros en los días previos a la llegada del imperio a este planeta. Reclamar tal premio sería de hecho una gran hazaña. Venid, gusanos y gusanos. No me retrasaré por vuestras debilidades, ordenó Joe hacia las masas de guardias traidores y fuerzas rebeldes. El sepulcro de alabastro estaba situado sobre una colina baja, atrincherado como un antiguo castillo feudal más que cualquier creación imperial. Una torre que sobresalía de la colina cubierta de hierba era la entrada a la antigua instalación que se adentraba en la colina. Lord Joe sabía por los escaneos que había una instalación debajo de la tierra blanda. Los defensores dispararon y decenas de rebeldes murieron para ganar tiempo para que los impíos avanzaran. Varios escuadrones de guardias ocupaban los muros bajos de fabricación antigua, y se podían ver al menos 8 armas pesadas. Reconoció a algunos de los defensores como parte de un regimiento de Falcandian con su armadura antiaérea verde medianoche, uniforme verde musgo y sus sombreras derechas en azul brillante. Los habitantes de las Falcand estaban al oeste, escondidos detrás de 3 líneas rotas de paredes bajas sostenidas por algunos sacos de arena y 3 armas sentinelas multiláser. Tenían 3 volteres pesados en los terrenos más altos, listos para usar su altura como ventaja. En el este estaba el regimiento de Canadean, con su armadura antiaérea castaña, uniforme marrón arena y rifles láser pintados de negro. Esta chusma estaba armada con armas más pesadas. Varios sostenían pistolas de plasma y lanzagranadas, mientras que 2 volteres pesados y 2 cañones láser estaban en buena posición. Lo que le interesaba a Lord Joe no era ninguna de estas fuerzas de la Guardia Imperial.
Estaba interesado en aquellos que bloqueaban el camino directo. Una pequeña fuerza de los ángeles del purgatorio se mantuvo firme. Una sola torreta centinela tarántula se colocó en una buena posición estratégica con vista al camino hacia la entrada del sepulcro, mientras que un escuadrón táctico manejó las defensas junto con algunos cadianos. Sin embargo, Joe sabía que había otros, esperando para atacarlo en el momento más inoportuno. Loro Joe se burló detrás de su casco. Ya había adquirido uno de los canales de comunicación secundarios con los ángeles del purgatorio. Escúchame, sucios regates de león, eres débil. Tu lealtad nunca será correspondida por tu falso emperador. Él es un cadáver que se pudre en la lujosa silla. Desperdicias tus vidas que ya no valen nada para su gloria no reconocida. Vengo a entregar a las palabras profanas del caos. Llevaré las palabras de los dioses oscuros a vuestros corazones, y saborearé vuestra alma, rugió Joe mientras apartaba un Volter con su espada sierra poseída por un demonio. Vio a un marine táctico furioso por las palabras lanzadas a los leales, y creó una apertura. Fuego, ordenó Joe, y sus hombres lo siguieron. 2 Avocs dispararon sus Reaper autocanons al marine táctico que saltó fuera del camino. Sin embargo, bajo los pesados fuegos de cobertura de 6 Avocs, el resto de las fuerzas del Loro Joe podría avanzar hacia los leales astartes. Alrededor de los terrenos de sepulcre se libraron batallas y escaramuzas, pero esta pertenecía a Oyo y sería su gloria tomar la cabeza del capellán que comandaba a los defensores. 4 Raptors se abalanzaron sobre los leales y se defendieron. Joe pudo ver a uno de los Raptors golpeando con su hacha de energía al capellán, quien devolvió el ataque 2 veces con su Crossius y abrió la cabeza corrupta del Raptor. A otros Raptors les fue un poco mejor, ya que uno logró clavar su espada sierra en el vientre de un marine táctico, mientras que otro Raptor decapitó a un marine táctico con una pistola de plasma. El último Raptor se enfrentó al cañón de la escopeta de un sargento explorador y fue derribado solo para que un sargento táctico de la marina le cortara la cabeza. Sin embargo, las fuerzas del Loro Joe se acercaron. 2 pistolas de plasma, 4 Volteres, 3 pistolas Volter y el propio lanzallamas de Joe invadieron la primera línea de defensa de los leales astartes. Incluso cuando los leales se tambaleaban por el calor de su lanzallamas, Loro Joe se abalanzó sobre ellos. Su primer golpe cortó los brazos de un marine táctico que aún sostenía su Volter. Loro Joe permitió que su lanzallamas desatara un nuevo torrente de fuego en la cara del infante de marina herido mientras bloqueaba la espada sierra de un sargento. El sargento leal azotó con su espada sierra una y otra vez al Loro Joe, pero la espada sierra poseída por demonios fue un poco mejor y el Chaos Champion deslizó el siguiente ataque a un lado y pateó al sargento en el estómago. El sargento cayó hacia atrás y su rostro sin casco se prendió fuego repentinamente cuando Loro Joe le roció su arma corrupta por la disformidad. Habiendo convertido a 2 leales en patatas fritas y viendo cómo sus fuerzas acababan con el primer escuadrón de enemigos, el campeón del caos cargó. El capellán bajó en busca del Loro Joe, y el Crossius crujió con un toque de energía letal cuando pasó rozando el casco del Loro Joe. Las puntas afiladas en el extremo del Crossius Arcanum hicieron un corte profundo en el casco en toda la cara. El casco ahora era inútil, y Loro Joe dejó que su lanzallamas hiciera retroceder al capellán. «Atácalo». Rugió, y un marine del caos cargó contra el capellán. El Crossius bloqueó el Chainaxe una vez antes de que el capellán disparara su pistola de plasma al traidor infractor, matando a Lunayoed en 3 tiros. Sin embargo, Loro Joe ya se había quitado el casco en ese momento, y 2 volvieron a participar en el combate. El demonio huyó cuando sus espadas trituraron los pedazos de la placa del pecho del capellán incluso cuando la pistola de plasma desgarró la hombrera izquierda de Loro Joe. Flamer una vez más envolvió al capellán en oscuros fuegos de combustible corrompido, pero el capellán no se desanimó. «No me asustas con llamas pequeñas, perro traidor». Sin embargo, las llamas que lamían la cara del capellán no eran más que una distracción. Loro Joe se hizo a un lado y enterró su espada sierra en la nuca del capellán con precisión. El demonio bailó de alegría dentro de los confines metálicos de la espada sierra mientras la sangre y el alma del capellán se vertían en el arma. El cuerpo del capellán cayó lentamente en el lodo de sangre. «Las bendiciones de los dioses oscuros están conmigo, y mientras su mirada esté sobre mí, nunca perderé», susurró Loro Joe mientras recuperaba la pistola de plasma del capellán y se la metía en el cinturón. «No necesitarás esto, cadáver lealista. Lo usaré bien para difundir las palabras profanas, tal como has difundido tus mentiras sobre el emperador cadáver». ¡No! Mashtast.
El grito de un sargento afligido resonó en los oídos de Loro Joe cuando el patético leal intentaba matar al ungido campeón del caos. Una parada rápida, una patada en la rodilla y un golpe cercenaron el brazo de la espada del sargento y Loro Joe no perdió ni un momento antes de hundir su espada sierra en el vientre y salir por el cuello del sargento leal. Somos más, morirás por nuestras manos, graznó el sargento. ¿Más de ti? Bueno, más almas y caneos para mí, gusano, respondió Loro Joe mientras miraba al sargento moribundo con sus 4 ojos felinos que ardían con energías crudas de la disformidad. La batalla del sepulcro de alabastro había terminado. Los impíos y sus aliados rebeldes habían abrumado a los pocos defensores, y ahora la entrada estaba abierta a Loro Joe para saquear las profundidades de la tumba. Reunió a todos los marines del caos disponibles, tanto de los impíos como de algunos mercenarios reunidos bajo su estandarte personal. 4 impíos armados con un arma cuerpo a cuerpo y 2 armados solo con un bolter custodiaban el Loro Joe de cerca, mientras el resto de los chaos marines no afiliados abrían el camino hacia los vastos pasillos de la tumba. En la vanguardia estaba un corne berserker solo conocido como el Sabueso, mientras que los 2 antiguos astartes de la Legión Negra estaban parcialmente fusionados con su armadura como si la posesión se hubiera estropeado. Un antiguo leal de algún capítulo al azar protegía el flanco izquierdo con su pistola de plasma, mientras que el flanco derecho estaba protegido por un antiguo marine de asalto del maldito capítulo de los dragones negros con su par de garras de dragón recubiertas de adamantium que sobresalían de sus brazos. Siento más enemigos. Por el pasillo, ya a la izquierda. Sí, puedo sentir las llamas de la guerra, susurró Loro Joe mientras sus ojos felinos chisporroteaban por la concentración. ¿Tus órdenes, Loro Joe? Preguntó uno de los impíos. Beret, tu dios de la sangre exige más cráneos. Escucho a un puñado de guardias más allá de esa esquina. Cosecha sus cráneos. Ordenó el Loro Joe. El berserker de repente gruñó y se volvió mucho más activo. Ra. Sí, lo sé. Deseas luchar contra enemigos que valen más que los lamentables miembros de la guardia, pero una calavera es una calavera y la sangre es sangre. Ve. El berserker cargó hacia adelante, dobló la esquina y fue bombardeado por varios rayos de fuego láser, pero el guerrero de Cornate no fue disuadido. Salpicaduras de sangre y gritos llenaron el vacío de los pasillos, y pronto el berserker emergió con más cabezas alrededor de su cinturón y cubierto de sangre fresca. Bien, adelante. Siguieron adelante. Las escaleras de caracol se hicieron más profundas y las piedras toscas se volvieron más intrincadas y elaboradas, como si los constructores fueran personas totalmente diferentes. Eventualmente, llegan a una enorme cámara redonda conectada a un corredor aún más ancho y alto. Las paredes del corredor estaban decoradas con la representación del guerrero que fue enterrado en la tumba. Unas tartes, pero el tamaño y la escala son todos diferentes. Este traficante de fuego no se parece a ningún astartes que haya visto, murmuró Loro Joe mientras examinaba las excelentes tallas pictóricas. Las tallas de las paredes eran reales en escala, como se ve por el tamaño de los humanos normales representados. El guerrero en cuestión estaba vestido con una servoarmadura masiva con un par de grandes puños que escupían fuego. Los Eldars oscuros y los orcos murieron en masa mientras este guerrero defendía a la población local y establecía una gran ciudad amurallada. Pero un veneno en un vino creado por un político tonto engañado por un Eldar oscuro mató al guerrero. El pueblo lo enterró en el sepulcro con su armadura puesta. ¿Quién es él y de dónde viene? Faltaba la parte sobre los orígenes del guerrero. Una parte del corredor se había derrumbado justo alrededor de esa sección. Bueno, estamos cerca. Enemigos más allá de la puerta, supongo, mi señor, dijo uno de los impíos, y Loro Joe asintió. Ciertamente. Beret, Alto y Besius, tomen la delantera. Mátenlos. El berserker y 2 antiguos astartes de la Legión Negra abrieron la puerta y entraron. Luego se hizo el silencio. Mi señor, aquí no hay enemigos, solo sus cadáveres, informó Alto. ¿Qué? Loro Joe condujo a sus hombres al interior y, de hecho, había cuerpos de 16 astartes leales, incluidos un veterano de la vanguardia y un campeón de la compañía, cuyo escudo estaba roto y su espada rota. Otros estaban desgarrados de manera similar. Esta herida es como si lo hubieran golpeado con una garra relámpago, pero el corte es demasiado suave. Este otro había sido derribado por una poderosa arma de fusión, posiblemente un multimelta. Pero, ¿quién ha hecho esto? Susurró Loro Joe mientras miraba los cuerpos. Mi señor, la tumba está sin abrir. Los leales no la han tocado.
Está cerrado con un complejo sistema de cerraduras y trampas, pero me he preparado para eso, se rió entre dientes Loro Joe mientras sacaba un pequeño frasco de cristal con algo horrible retorciéndose dentro. Es un demonio destilado en una sola gota. Romperá todos los sellos. De hecho, el demonio destilado literalmente destrozó todas las cerraduras del cofre gigante de adamantium y otras grandes aleaciones. Supongo que derretir esto también valdría la pena, pero veamos mi premio, dijo el campeón del caos mientras sus hombres levantaban la enorme armadura roja y negra. Puedo ver que es muy avanzado, mucho más que cualquier cosa que haya visto. Sin embargo, este metal no es tan resistente como la ceramita o el adamantium, comentó Loro Joe mientras raspaba la superficie del gigante. Armadura. Los brazos son lo suficientemente grandes como para caber en una armadura Terminator, pero el resto de la armadura es adecuada para un hombre pequeño. Más grande que un humano normal, pero ciertamente no del tamaño de un Astartes. Se llama Firebat. Una nueva voz interrumpió los pensamientos de Loro Joe. Miró hacia arriba cuando sus marines traidores levantaron sus armas hacia el recién llegado que salió de la oscuridad. La criatura era otro marine del caos por su aspecto. Loro Joe se volvió cauteloso al ver el tamaño de la armadura Terminator que llevaba este recién llegado. El marine del caos fue sin duda un gran campeón del caos, ya que la mutación parecía prevalecer en todo su cuerpo, fusionando la armadura con su carne retorcida. El guerrero estaba vestido con una armadura Terminator de color rojo oscuro que parecía haber sido ensamblada a partir de varias armaduras, y algunas partes no eran piezas regulares. El guerrero sostenía un multimelta en su mano derecha como si estuviera sosteniendo un volter, y Loro Joe estimó una gran fuerza en el guerrero. El brazo izquierdo estaba revestido con una armadura Terminator regular hasta el hombro, pero el brazo estaba revestido con grandes placas de metal decoradas unidas con alambres y cables de alimentación. La mano izquierda, sin embargo, llamó la atención. Sin duda, fue una especie de mutación la que fusionó la garra relámpago con su mano, ya que las largas garras metálicas brillaron peligrosamente alrededor de la carne quitinosa. Sorprendentemente, el rostro de Chaos Terminator parecía bastante humano. ¿Quién eres, intruso? Este es nuestro botín y nuestra muerte, pero veo que has convertido a esta chusma en carne, preguntó Loro Joe. Soy Bloodmaster, el señor de la hoja invisible, respondió Terminator. Creo que he oído hablar de tu nombre, pero se rumoreaba que estabas muerto, y el nombre de tu partida de guerra no era hoja invisible, murmuró Loro Joe. Sirvo a un nuevo maestro ahora, campeón. Estoy aquí para reclamar esa armadura. No pertenece a esta galaxia, y mi maestro desea recuperarla. ¿A quién sirves? Bueno, desearía poder decírtelo, pero ¿de qué te sirve cuando estás muerto? Preguntó el extraño. Loro Joe gruñó mientras agarraba su espada sierra poseída por un demonio. ¿Buscas desafiarnos? No somos algunos leales sin valor, y no caeremos tan fácilmente, afirmó Loro Joe mientras desafiantemente se mantuvo firme. Tantas palabras, tan pocas acciones. Mátalo. Berek de Berserker fue el primero en atacar al Bloodmaster con su hacha sierra en alto. Él era un tonto. El multimelta ardió y el corne berserker se vaporizó en carne y metal, mientras que el golpe de revés lanzado tan casualmente a alto, los astartes de la Legión Negra lograron enviar al Chaos Marine tambaleándose contra la pared. Las garras de la mano izquierda del maestro de sangre brillaron con un espeluznante brillo púrpura y atravesaron el cuerpo del antiguo dragón negro antes de que el marine de asalto pudiera siquiera blandir su garra de dragón. Una ráfaga de una pistola de plasma explotó sobre el escudo ceñido a la piel que rodeaba al Terminator como ninguno de los marines del caos había visto. Los destellos hexagonales absorbieron todo el daño del plasma y no dejaron rastro. El multimelta disparó de nuevo, matando al Chaos Marine con el plasma gun. Vesius, el Astartes de la Legión Negra, cargó contra Terminator con su hacha de energía. Las garras agarraron la hoja del hacha y las dos armas explotaron en chispas, pero el campo de energía alrededor de las garras ganó y el hacha se rompió. Cuando Vesius tropezó en estado de shock, las garras lo perforaron en el pecho y el cuello y le arrancaron los órganos. El Unayo atacó al Terminator pero las garras brillantes fueron demasiado. El multimelta despachó a dos Astartes Unayoed en un solo disparo similar a una escopeta, y las garras le arrancaron la cabeza a otro. Loro Joe ya no podía quedarse de brazos cruzados. Tu cráneo decorará mis aposentos, maestro de sangre. Rugió Loro Joe mientras balanceaba su arma y soltaba su lanzallamas. El escudo del maestro de sangre se encendió mientras se detenía cuando las llamas cayeron en cascada sobre él. La espada sierra fue bloqueada por las garras.
Loro Joe se lanzó hacia un lado justo cuando el multimelta estalló donde él estaba. Entonces vino la patada, enviando a Loro Joe rodando hacia la pared. Loro Joe vomitó sangre cuando sintió que le estallaban los intestinos. Antes de que pudiera reaccionar, las garras del maestro sangriento agarraron la cabeza de Loro Joe. Ahora, puedes morir. Crujido. No entiendo. ¿Por qué jugamos estos juegos? Exigió la voz ronca de un jerarca en avatar humanoide. ¿Juegos? Preguntó el maestro de sangre mientras su telequinesis colocaba lentamente la armadura Firebat. Sí, tu brood no ha hecho nada. ¿Por qué estoy aquí? Mi brood espera a tus órdenes, pero juegas tus juegos de títeres con Stebuklau. ¿No murió hace mucho tiempo? Cuestionó el jerarca. Era una criatura mucho antes de tu tiempo, joven jerarca. Supongo que es una nostalgia para aquellos de nosotros que luchamos contra él. Fue glorioso, y fue tortuoso. Nos recuerda que podemos derrotar a cualquier oponente. Permíteme abrumar a estos bichos con mi prole, y los masacraré. Un poderoso estallido de telequinesis estrelló al avatar del jerarca contra la pared de huesos del Ibe Cluster. Harás lo que te diga, cosita. Juego mis juegos según las órdenes de la mente suprema. He sumergido a 5 sectores en una guerra que se extendería a aún más sectores, y controlo a los jugadores. Soy la hoja invisible. Fin del capítulo 57.